Muy buenos días. Comenzamos la penúltima semana meditando en estas locuras divinas, que como bien decía Germán ayer, no es que Dios cometa locuras, pero sí que nos sorprende muchas veces con las decisiones que toma en relación a aquellas cosas que tienen que ver con nuestras vidas y con nuestro ministerio. Llegamos en esta semana a la vida de Felipe. ¿Por qué ahora, Señor? En medio del éxito de su ministerio, de una labor pastoral y evangelística que estaba llevando fruto en salvación de almas, de pronto el Señor le saca de la labor cotidiana para enviarle al desierto y encontrarse allí con un etíope, con una persona muy especial también, a la que Dios sin duda habría de utilizar para la bendición de muchas personas, como la historia secular refleja. No tenemos seguridad de ello, pero no dudamos que Dios tenía una visión muy especial para usar a Felipe al ganar a este etíope funcionario de Candace para el reino de Dios. La verdad es que la historia de Felipe aparece primeramente en Hechos capítulo 6. Ya hemos visto que tenemos que diferenciarle de el apóstol Felipe, que aparece también especialmente en el Evangelio de Juan y en algunas situaciones muy particulares en relación a la vida de Jesús. Este es el que se le conoce como parte de los diáconos, ese grupo de hombres escogido para servir a las mesas y solucionar un problema que había surgido en la iglesia en Jerusalén. Pero más tarde le vemos ya en otro lugar, en Cesarea, donde junto a su familia él sirve al Señor. En Hechos capítulo 21 se le describe como Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas que profetizaban. A mí me ha llevado esto a pensar un poco, no tanto en lo que el devocional de este día nos hace pensar, que es un poco en las características que la Biblia presenta en relación a los que llevan esta labor de servir a las mesas o que conocemos como un diaconado, personas que deben tener un llamado, que deben tener santidad, una preparación espiritual que les capacite para esta labor que a veces pensamos no necesita tanto de este aspecto espiritual. Sin embargo, cuán equivocados estamos, porque en el reino de Dios todos necesitamos servir a Dios en santidad, en dedicación, en consagración, con vidas limpias, llenando esos requisitos espirituales que al fin de cuentas son los requisitos que todos, absolutamente todos, deberíamos manifestar en nuestras vidas cristianas como verdaderos hijos de Dios, que reflejamos su grandeza, su gloria y su presencia en cada una de nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras relaciones y, por supuesto, en nuestra dependencia personal del Señor. Pero antes de entrar en precisar algunos aspectos que a lo largo de esta semana vamos a estar destacando, yo quisiera esta mañana recordar que la historia de Felipe está enmarcada en lo que se denomina los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El Señor Jesucristo ya no está. El Señor Jesucristo se ha ido al cielo y entonces comienza a escribirse una nueva fase de la historia del Evangelio, del reino de Dios aquí sobre la tierra. Precisamente el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles es el libro que aún continúa escribiéndose, porque aunque este libro se cierra con el apóstol Pablo preso en Jerusalén, es la historia de la iglesia de la cual hoy nosotros formamos parte. Y aunque nos sentimos a veces muy lejos de la altura espiritual y de las vidas de santidad
que encontramos reflejadas en las páginas de la Escritura, pues sin embargo somos llamados a una consagración, a una dependencia y a un ser conscientes de la oportunidad y del desafío que se nos presenta para servir al Señor, para responder con nuestra consagración, con nuestros corazones, en esta oportunidad que tenemos de vivir hoy para la gloria de Dios. Nos hace mucho bien detenernos a mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que parece arder. Hay un fuego que se enciende con el descenso del Espíritu Santo. Por eso cuando yo describo o bosquejo los Hechos de los Apóstoles, hablo de un fuego prometido. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús les dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí el Señor Jesús les prometió este fuego, que sería luego un fuego concedido en el capítulo 2, cuando aquellos hermanos se reúnen en el aposento alto y ese fuego es derramado como lenguas de fuego que reposan sobre aquellos 120 que estaban reunidos en aquel lugar. Es un fuego vencedor, porque salen de allí para proclamar el Evangelio, a pesar de la respuesta negativa de las autoridades, pero también encuentran respuesta positiva en cientos de personas que escuchan el mensaje del Evangelio y que responden en fe. Y aunque las autoridades comienzan a presionarles, la iglesia ora. Y allí al final del capítulo 4, en el versículo 32, vemos a la iglesia revestida de un fuego vencedor. Por eso a estos 4 primeros capítulos yo les titulo Investidos con fuego. El fuego de Dios comienza a arder. El libro de los Hechos comienza a arder con un fuego que no se ha de apagar. Pero luego en el capítulo 6 encontramos una segunda sección, diríamos, de este apasionante libro que se extiende desde el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 y que yo denomino esparcidos con fuego. En el capítulo 6 encontramos a los diáconos, Esteban entre ellos y Felipe, a quien le conocemos aquí como un hombre lleno del Espíritu Santo que comienza su labor sirviendo a las mesas y dando solución al problema que había surgido con las viudas de los griegos en aquellos primeros días de la iglesia. En el capítulo 7 se nos habla de Esteban, de su testimonio, de su autenticidad y de la pasión del Espíritu Santo al predicar el Evangelio de una manera extraordinaria, a pesar de que enardece los corazones de sus enemigos que acaban matándole por apedreamiento. Luego en el capítulo 8 encontramos nuevamente a Felipe, con un ministerio extraordinario en Samaria, ganando muchas almas para Cristo. Pero luego, como bien nos hablaba Germán ayer, respondiendo al llamado de Dios y saliendo al desierto y siguiendo la guía del Espíritu Santo para acercarse a aquel carruaje donde viajaba aquel funcionario etíope que había subido a Jerusalén a adorar y que regresaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, pero que no tenía la capacidad de comprender. Allí Felipe sube, le predica el Evangelio, le explica las nuevas de salvación y aquel hombre inmediatamente desciende del carro para ser bautizado y sigue, dice la Escritura, gozoso su camino. Así que aquí les vemos esparcidos por fuego. Pero luego, capítulo 9, 10, 11 y 12, vemos a la iglesia y llamo a este apartado moldeados por fuego. En el capítulo 9 se nos habla de Pablo,
ya se nos había presentado cuando él colabora en la muerte de Esteban. Sin embargo, el capítulo 9 nos habla de su conversión, su consagración, su confesión y cómo es confrontado también para servir al Señor. Capítulo 10 encontramos a Cornelio y a Pedro. Capítulo 11 se nos habla de Antioquía, una iglesia fundada, afirmada, consolidada, donde hay una verdadera comunión. Y el capítulo 12 nos habla de la iglesia en Jerusalén, la muerte de Santiago y el apresamiento de Pedro, que es liberado de una manera milagrosa. Dios les estaba moldeando para una nueva etapa y les moldea en la persecución, les moldea en el fuego. En el capítulo 13 le titulamos Enviados con fuego. Y vemos allí el llamado para Pablo y Bernabé, quienes emprenden el primer viaje misionero en el capítulo 13 y el capítulo 14 de este apasionante libro. Luego encontramos el capítulo 15, donde han regresado de su viaje, se produce el concilio en Jerusalén y entonces viene una nueva etapa, transmitiendo el fuego. Y comienza el segundo viaje misionero. Timoteo se une al equipo misionero, un joven ganado en el primer viaje. En el capítulo 18 se nos presenta a Priscila y Aquila y vemos allí a un matrimonio que sirve al Señor con fuego ardiendo en su corazón. En el capítulo 21 se nos habla de Felipe y sus hijas que profetizaban una familia con el fuego de Dios en su ser. Así que aquí tenemos cómo en todas las etapas de la vida encontramos personas transmitiendo el fuego. Timoteo, un joven, Priscila y Aquila, un matrimonio, Felipe y sus hijas, una familia con el fuego de Dios y el reino de Dios anunciando. Y finalmente el libro acaba con permaneciendo con fuego. En el capítulo 21 hay un tumulto, capítulo 23 Pablo tiene que escapar por su vida, capítulo 24 le vemos 2 años preso, capítulo 27 le vemos en el viaje hacia Roma en un naufragio que no puede apagar ni detener a este fuego que arde en el corazón de estos hombres y mujeres que servían a Dios y que solo querían proclamar el Evangelio. Así que el capítulo 28 termina ardiendo para Dios. El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia termina con una llama encendida que no ha podido ser apagada. Se cierra la historia, pero nos deja con un sentimiento de continuidad. La cosa no termina allí y nos deja con un sentido de responsabilidad, porque el libro de los Hechos es el libro que aún se sigue escribiendo. Y así como a través de un joven como Timoteo, de un matrimonio como Priscila y Aquila y de una familia como la de Felipe y sus hijas, hoy Dios a través de tu vida y de la mía, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestras vidas cotidianas, quiere que proclamemos el Evangelio y que este fuego de salvación se siga extendiendo y traspasando de corazones a corazones que al conocer a Cristo comienzan a arder con pasión por el Evangelio. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, enciende en nuestros corazones el mismo fuego que ardía en el corazón de Felipe y de aquellos cuya historia quedó reflejada en los Hechos del Espíritu Santo. Arde, Señor, hoy en nosotros, que ese fuego lo podamos comunicar para que se encienda en muchos corazones para gloria de Dios y salvación de tus almas. En tu nombre, amén. Que el Señor nos bendiga, que al hacer la meditación en esta mañana podamos también nosotros reflexionar sobre cómo queremos que se nos recuerde como personas cuyos corazones
ardían para Dios. Que así sea. Amén.